Están por todos lados. A tu alrededor. No les prestas atención hasta que las necesitas. Todas sirven para un mismo propósito. Salvar tu vida. Barreras de protección. Ver. Estamos en vivo desde la Confra Unicentro, desde la 127, y estamos contentos de tener hoy música en vivo. Y este mes queremos poco a poco, como hemos venido diciendo, queremos ir regresando con tranquilidad y con responsabilidad. Por eso ustedes han recibido una encuesta. Queremos saber qué piensan, qué opinan. Para nosotros es muy importante qué están pensando acerca de todo lo que estamos haciendo aquí en la Confra en este tiempo. Y este mes queremos tener noticias para ustedes. Y queremos también decirles, cuando regresemos a la presencialidad en este salón tan amplio y tengamos aquí a un grupo de personas con un aforo muy pequeño, porque queremos cuidarnos todos con el tema de distanciamiento, ventilación, etcétera. Por favor, quienes no puedan venir, bienvenidos siempre a la transmisión en vivo. Queremos crear un espacio más de todos los espacios, el autoconfra, el confra drive-thru, la transmisión en vivo, la transmisión pregrabada, y también tener un espacio para aquellos que puedan venir, y aquellos que no puedan, por favor, síganos a través de YouTube, de Facebook, porque queremos seguir conectados por todos los medios posibles. Hoy estamos empezando una nueva serie. Y hoy estamos contentos porque un domingo especial de Cena del Señor, inicio de nueva serie, música en vivo. Esta serie la hemos titulado Barreras de Protección. Y por eso les pedíamos que nos escriban qué es lo que ustedes piensan cuando piensan en esto de barreras de protección. Y algunos escriben, ya han puesto diferentes cosas. Gracias, que Laurita estuvo ya leyendo. Gracias por escribir, por interactuar con nosotros. Queremos estar siempre en contacto por todos los medios posibles. Pero cuando pensamos en esto de barreras de protección, ustedes ven aquí esta ambientación que se preparó para hoy. Estas barreras que encontramos en las carreteras, en los puentes, en las curvas, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué están? Para protegernos. Y a veces no nos damos cuenta, pasan desapercibidas porque nos acostumbramos a verlas y no nos damos cuenta lo importante que son. Realmente tener barreras de protección, algunos lo van a llamar barandas de protección vial, etcétera. Pero quiero que piensen en una definición. Una barrera de protección es un sistema de seguridad diseñado para evitar que los vehículos se salgan del camino o se desvíen a áreas peligrosas. Es una definición sencilla de estas barreras de protección. Pero quiero que piense en algo, utilizando esta ilustración de barreras de protección, que usted y yo, todos nosotros, necesitamos también en la vida barreras de protección. Laurita, como mamá, ella decía, pienso en barreras, pienso en esas barandas de los niños para que no se caigan, que ponemos en las escaleras a veces, o en la cama o en la cuna, ¿cierto? Son barandas de protección. Por favor, en este mes vamos a estar hablando acerca de esas barreras de protección que todos necesitamos en la vida para no salirnos del camino. En una sociedad donde muchas veces nos dicen, vive el momento, haz lo que quieras, sé libre, sé feliz. Quiero decirle, mire, todos necesitamos barreras de protección. A algunos no les gusta pensar en esto porque dicen, esto suena restrictivo. No, ¿cómo así que barreras de protección? O sea, me van a acercar, me van a poner barandas como los niños en la mente o qué. Quiero decirle, es importante esto. Por eso Dios en su palabra nos habla acerca de esto. Ahora, por favor, hay mandatos en la palabra de Dios que son muy claros, pero quiero decirle que pensemos en aquellos aspectos donde necesitamos ciertas barreras que nosotros debemos tener muy claras. Por eso cuando pensamos en nosotros, quiero decirle lo siguiente a manera de una definición. Tener una barrera de protección, y escuche esta definición, es
un estándar personal de comportamiento, ojo, que advierte aún a nuestra conciencia. Y repito, un estándar personal, y subrayo la idea personal, porque cada uno puede tener diferentes barreras. Un estándar personal de comportamiento que advierte a nuestra conciencia. Por ejemplo, hay personas que a veces tener la televisión en la habitación les resulta algo perturbador. Para otros es supremamente delicioso porque se distraen, se relajan, etc. Pero cada uno debe tener esos estándares, esas barreras. Son de cada uno, no tengo por qué imponérsela a otros. Le cuento otra. Por ejemplo, un amigo que por su trabajo viajaba mucho. Bueno, en aquella época, ¿cierto? Ahora tenemos que hablar de la época prepandemia y pospandemia. En la prepandemia él viajaba mucho, hoy viaja mucho menos, pero la empresa le pagaba hoteles para poder quedarse, él trabajaba en una empresa muy grande, pero él nunca tomaba esta opción. Él decía, no, yo a ciudad donde voy, en Colombia o el mundo, él buscaba siempre una familia de amigos, porque él decía, yo quiero quedarme, quiero pernoctar en un ambiente familiar. Para otros dirían, uy, no, es la oportunidad de conocer los mejores hoteles del mundo y tener toda la atención 5 estrellas que uno puede tener en un hotel. Pero él decía, yo quiero estar en un ambiente familiar, en un ambiente donde me sienta más seguro, porque él se sentía muy vulnerable. Ahora, pero él no imponía eso a otras personas. Cuando hablamos de barreras de protección, otra vez son aquellos estándares, aquellos patrones, si quiere ponerlo así. Y puede sonar restrictivo, pero quiero decirle, es necesario. Y quiero que escuche lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Quiero que podamos ver en Efesios, capítulo 5, el versículo 15, algo muy importante. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Ojo con esto. Tengan cuidado de su manera de vivir. Y dice, no vivan como necios, sino como sabios. Ojo con esto. Tengan cuidado. ¿Qué está advirtiendo Pablo aquí? Tengan cuidado, sean cuidadosos, pilas. Eso de tener cuidado es así como cuando uno tiene que conducir y viajar y tiene que estar atento. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno ya maneja por muchos años, coge tanta confianza que a veces maneja tan desprevenido y a veces por eso ocurren los accidentes, por ese exceso de confianza. A veces vivimos la vida también así, con ciertos excesos de confianza en diferentes aspectos, como en la economía, el dinero, el manejo de la plata, como en las relaciones interpersonales, las relaciones con el sexo opuesto, en la familia, el matrimonio, la familia extendida, los vecinos, la iglesia, etc. El texto aquí nos dice, tengan cuidado de su manera de vivir. Está diciendo Pablo a una comunidad, escúcheme con atención, a una comunidad, la iglesia en Éfeso, las iglesias de Asia de aquella época, les dice, tengan cuidado. Eran comunidades que estaban siendo influenciadas por la filosofía griega, ¿sí? Y por muchas ideas de aquel tiempo, además de la religiosidad popular de su época, que incluía, ojo con esto, ritos de iniciación inmorales, que implicaba involucrarse sexualmente con ciertas sacerdotisas y profetisas. En medio de ese ambiente, y ojo que Éfeso era una gran ciudad, muy importante, de mucho tráfico comercial. En medio de ese ambiente, Pablo le dice a la gente que decidió seguir a Jesús, tengan cuidado. Creo que es lo mismo para nosotros hoy, en medio de la sociedad en la cual vivimos, con otras influencias filosóficas, con otros pensamientos, con otras voces que llegan a nosotros en cuanto a cómo vivir. Quiero que pensemos en esto de barreras de protección. Implica que uno mismo puede evaluar su vida y pensar en dónde necesito tener cuidado, en qué aspectos de mi vida necesito tener cuidado. Por eso dice, mira bien, tengan cuidado. En otra traducción ustedes van a encontrar, y le invito a que cuando lea la Biblia compare, dice, miren con diligencia cómo andan, cómo caminan por la vida. Por tanto, barreras de protección tiene que ver con esto, tener cuidado. Así que tengan cuidado. Y vean el contraste, dice, tengan cuidado, dice, no vivan como necios, sino como sabios. Escúcheme, es de sabios tener barreras de protección en la vida. Si usted es casado, ¿sabe? La esposa debe ser la primera barrera en muchos aspectos, porque es ella quien nos va a llamar a cuentas, y el esposo a la esposa también. En familia debemos cuidarnos. Y es de sabios tener barreras de protección.
porque dice, no vivan como necios. La palabra necio, otra traducción lo pone como tonto. Vale decir, y escúcheme por favor, no tener barreras de protección porque creo que soy lo suficientemente inteligente, capaz para manejar la vida. No tener barreras de protección es de tontos. Y no se lo estoy diciendo yo, se lo dice la palabra de Dios. Es de tontos, es de sabios tener barreras de protección. Y cada uno debe conocer los aspectos débiles y vulnerables en la vida. Cada uno debe ser consciente y honesto consigo mismo y decir, yo tengo problemas con esto. Tengo una debilidad en este aspecto de la vida. Por tanto, voy a tener barreras de protección en esta área. Si lucho con la adicción a la pornografía, voy a poner filtros en el computador. Son barreras de protección. Voy a notificar de esto a amigos. Hay ciertos programas que permiten notificar inclusive a las personas que uno pone, que notifiquen si yo entro a ciertas páginas. Voy a buscar maneras de protegerme. Ojo con esto. Barreras de protección en diferentes áreas de la vida. Esto es de sabios, vivir así. Y no seamos tontos, creyéndonos lo suficientemente fuertes para manejar diferentes aspectos de la vida. En la relación con el sexo opuesto, muchas personas se sienten tan fuertes a veces. De pronto hay personas muy mayores que me están escuchando y dicen, yo ya estoy viejo para esas cosas. Quiero decirle, joven o persona madura en edad, hombre o mujer, quien quiera que sea, somos seres frágiles y vulnerables, débiles, con imperfecciones, con defectos, y todos necesitamos cuidarnos. Por eso Pablo insiste aquí, tengan cuidado en su manera de vivir. Y es un imperativo, no es una opción, es un imperativo muy fuerte, tengan cuidado. Tenemos que ser conscientes que somos frágiles. Y el texto continúa, quiero que piensen lo que dice, luego dice, el pasaje va a continuar y dice que aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Eso de aprovechando al máximo cada momento oportuno, usted va a encontrar otra vez, comparando traducciones de la Biblia, que va a decir esto de redimiendo el tiempo, por ejemplo. ¿A qué se refiere con eso? Exactamente, me gusta la Nueva Versión Internacional que dice aprovechando el tiempo, porque la palabra tiempo que usa no se refiere al tiempo medible, de donde viene la palabra, por ejemplo, cronómetro. No está hablando de un tiempo medible. La palabra en el original es una expresión que se refiere a la oportunidad. Hoy estamos viviendo un tiempo oportunidad. Esta oportunidad que tenemos de transmitir en vivo con ustedes. Y ustedes ahí en donde están, en el carro, en la casa, en la finca, en la calle, no sé dónde esté, pero es una oportunidad y debemos aprovecharla. Le estoy compartiendo la palabra de Dios que dice, tengamos cuidado cómo vivimos. Cómo vivimos en todos los aspectos de la vida. Cómo estamos viviendo en esta pandemia en el hogar, en el matrimonio. Usted ya sabe cuántas crisis se han despertado en este tiempo por estar más tiempo en casa. Los divorcios aumentan, las crisis mentales, la depresión, la ansiedad. Por eso hicimos un panel, la otra pandemia, usted la puede encontrar en nuestro canal de YouTube, cómo se abordó este tema que está azotando a la sociedad. Enfermedades mentales. Hicimos una serie también, asombrosamente, usted lo puede encontrar también en nuestro canal. Todo eso tiene que ver con tener cuidado en nuestra manera de vivir, y tener cuidado en nuestra manera de vivir tiene que ver con aprovechar las oportunidades que Dios nos da en la vida. ¿Qué oportunidades estamos enfrentando hoy? Yo sé que esta pandemia ha sido espantosa, devastadora, dolorosísima, pero también creo que hay que ver esto como una oportunidad para crecer como seres humanos, para crecer como hijos de Dios y decirle, Señor, en medio de esta pandemia yo quiero seguir confiando en ti y quiero seguir pensando en cómo puedo tener barreras de protección que cuiden mi vida, sobre todo en aquellas áreas donde me siento más débil y más vulnerable. Pensemos seriamente en esto. Un amigo que él ha contado muchas veces su testimonio, él decía, yo luché mucho con el tema de la pornografía. Y él contaba, y gracias a Dios hoy es un hombre casado que ha superado estas cosas en gran manera, porque hay situaciones que a veces no se superan completamente. Y él cuenta, dice, mi esposa es mi principal aliada. Y cuando yo leo alguna revista, yo le pido a ella primero que la revise por mí, porque pueden haber imágenes que me pueden perturbar. Cada persona tiene sus propias barreras de protección. Personas que han luchado con el juego, dirían los psicólogos, ludopatía. Se ponen otras barreras de protección, personas a las cuales rendir cuentas.
A veces no manejan plata. Conozco un amigo que decidió no manejar, entregó las tarjetas, entregó todo y él anda solo con lo mínimo necesario en el bolsillo. Y la esposa es su principal aliada. Barreras de protección. Y quiero que siga pensando en el texto. Dice, aprovechando el tiempo, porque los días son malos, vivimos días difíciles. Aquellos días eran malos. Los días a los que Pablo se refiere, a la iglesia de Éfeso, allá en el primer siglo, estos días también son malos y tienen su maldad. En aquella época el pecado se mostraba de tales maneras. Hoy también, ¿sabe? Algo que no cambia es la realidad del ser humano. Seguimos siendo personas dañadas, afectadas por el pecado, pero gracias a Dios que por Jesús podemos vivir de una manera diferente. Esta carta de los Efesios, una carta que Pablo escribe desde la prisión, es tan importante porque en los primeros capítulos se dedica a la parte doctrinal, decimos, toda la enseñanza acerca del valor de la iglesia, de la unidad de la iglesia. A propósito, hemos terminado una serie de Otra iglesia es posible. Y Pablo escribiendo acerca de la realidad de la iglesia y la unidad de ella, luego comienza a hablar de aspectos prácticos. Y el aspecto práctico que estamos mencionando hoy es que tenemos que tener cuidado, mirar con atención cómo vivimos en cada aspecto de la vida, aprovechando las oportunidades que Dios nos da para vivir como Él quiere que vivamos. Porque estos días son malos, no solo malos por la pandemia, malos porque los principios y valores están trastocados. Un autor dice, tenemos que poner este mundo patas arriba, porque al ponerlo patas arriba lo enderezamos. Tenemos que pensar en esto, aprovechando porque los días son malos. Dice, y termina el texto diciendo, por tanto, como a manera de conclusión, y dice algo muy importante, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Otro contraste, miren, al principio decía necios y sabios, ahora dice insensatos y entendidos. No seamos insensatos, es una insensatez tenaz creernos lo suficientemente fuertes y no tener barreras de protección. Por eso en esta serie vamos a hablar de varios aspectos de la vida. Por favor, síganos con atención. Vamos a hablar de las relaciones interpersonales, vamos a hablar de la sexualidad, vamos a hablar de las finanzas, entre otras cosas. Pero es una insensatez creernos lo suficientemente fuertes. Y la palabra de Dios exhorta, el que cree estar firme, mire que no caiga. Es una insensatez pensar que no podemos caer en una u otra falta. Más bien dice, seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en su palabra. Pero hay otros aspectos en los cuales no está la voluntad de Dios en su palabra. Y quiero que acá me ponga atención. Los teólogos llaman a eso la voluntad general y la voluntad específica. La voluntad general es la que la palabra de Dios nos dice claramente. Usted tiene que mentir, pues la palabra de Dios le dice no mienta. Usted tiene la oportunidad de adulterar, pues la palabra de Dios es clara y le dice no adultere. Usted no se va a poner a orar, Señor, muéstrame por favor si adultero o no adultero. Por favor, ¿cierto? La palabra de Dios es clara en esos aspectos. La voluntad de Dios está revelada en su palabra, la voluntad general de Dios. Pero hay otros aspectos como, Señor, ¿viajo o no viajo? Aspectos como, la confra va a abrir, ¿voy o no voy? Usted no va a abrir la Biblia y va a encontrar, sí, voy. Y hay gente que es loca, de pronto abre la Biblia y encuentra, Abraham salió de su tierra, ¡ay, yo debo salir de mi casa! No juegue con Dios, por favor. ¿Cómo llego a conocer yo la voluntad específica de Dios en aspectos de la vida como con quién me caso, viajo o no viajo, firmo o no firmo el contrato, hago esto o no lo hago? ¿Dónde lo encuentro? Esta semana y hoy estamos terminando esta serie de 5 claves para conocer la voluntad de Dios. Y se las quiero recordar rápidamente. La primera clave es la palabra de Dios, donde está su voluntad general. La segunda clave nos habla acerca de hablar con Él, hablar con el Señor. La tercera nos habla de aquellas personas de autoridad, pusimos primero como tercera. Personas de autoridad las cuales escuchar. Todos ojalá tengamos en nuestra vida personas que nos digan lo que necesitamos oír, no lo que queremos oír. Personas de autoridad. La cuarta, las circunstancias. Dios abre y cierra puertas en la vida, mostrándonos por dónde debemos caminar y debemos tener la sensibilidad para escuchar su voz. Porque la quinta es esa paz que Dios pone en nosotros cuando caminamos en su voluntad. Debemos orar y decirle, Señor, pertúrbame cuando voy a tomar una decisión que no es correcta.
Cuando uno piensa en estas 5 claves que nos ayudan, por favor, y no es una fórmula mágica, no, es una combinación de elementos que se conjugan entre sí, que al final deben traer paz al corazón y uno decidir, Señor, sí voy a hacer esto, sí voy a hacer lo otro. Por eso acá el texto nos dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. En esta serie, Barreras de Protección, queremos pensar en esto y decir, Señor, yo quiero caminar en tu voluntad en los aspectos más mínimos de la vida, en todos los aspectos, en cada área. Quiero manejar mis finanzas conforme a tu voluntad y tener barreras de protección. Quiero manejar mis relaciones interpersonales como tú quieres que yo las maneje y quiero tener barreras de protección. Quiero manejar mi matrimonio, quiero llevar adelante mi matrimonio como tú quieres que lo haga y quiero tener barreras de protección. Por eso, para ir concluyendo, quiero ponerle una conclusión y quiero leerle esto y quiero decirle lo siguiente, por favor. Dice, y usted lo va a poder ver también en pantalla, todos necesitamos barreras de protección para cuidar cada aspecto de la vida. Es de sabios tenerlas y buscar alinear nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Nadie se arrepiente por colocar barreras de protección en su vida, pero sí muchos se arrepienten por no haberlo hecho. Jesús dio la vida por nosotros para que podamos vivir una vida sabia. Piensa en esto, mucha gente se ha arrepentido y ha dicho, ¿por qué yo no puse este límite en mi vida? Qué bueno pensar en esto. Y sabe, esto implica humildad, implica ser conscientes de nuestra fragilidad. Jesús dio la vida por nosotros para que nosotros vivamos una vida sabia. Y hoy, al iniciar esta serie, a manera de introducción, quiero decirle, Él dio la vida por nosotros, hemos celebrado la cena del Señor. Vivamos de una manera sabia en todos los aspectos, porque somos tan frágiles, tan vulnerables, que se nos puede dañar el corazón. Me encanta cómo en la palabra de Dios, los grandes hombres de Dios que aparecen, no son seres perfectos, son seres que también fallaron, cometieron errores. Y sabe, eso nos lleva a pensar que usted y yo, nosotros podemos también cometerlos. David cometió un error terrible, Pedro cometió también, y así podríamos hablar de muchos y de muchos errores. Qué bueno tener barreras de protección para que nuestra vida camine como Jesús quiere que camine. Para terminar, quiero dejarle una pregunta para terminar, solo una. La pregunta es, ¿qué barreras de protección ves urgente poner en tu vida en este momento? ¿Usted ve que es necesario, es urgente poner una barrera de protección en este momento? Que el Señor nos ayude a tener esa humildad y esa sensibilidad para decirle, Señor, yo quiero vivir conforme a tu voluntad, quiero ser sabio y quiero tener barreras de protección para que mi vida camine contigo y siempre esté cerca de ti. Vamos a orar y vamos a terminar ese tiempo en oración. Ahí donde usted está, por favor, cierre sus ojos, incline su cabeza y vamos a orar al Señor. Señor Jesús, gracias que tu palabra nos dice, tengan cuidado en su manera de vivir. Queremos cuidar nuestros pensamientos, queremos cuidar nuestras reacciones, queremos cuidar nuestras palabras, queremos cuidar nuestras motivaciones, Señor. Señor, queremos cuidar la vida. Somos seres tan frágiles, tan vulnerables y podemos fallar y podemos caer. Por eso, gracias, Señor, que tu palabra nos insiste a que tengamos cuidado en cómo andamos, en cómo vivimos en esta tierra y queremos hacerlo de manera sabia, no necia, no tonta, aprovechando el tiempo porque estos días son malos. Queremos ser entendidos de cuál es tu voluntad para caminar con ella, Señor, porque es la mejor manera de vivir. Y en medio de este tiempo tan difícil, en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis emocional, depresión, ansiedad y tantas cosas tan difíciles, Señor, que podamos tener cuidado en nuestra manera de vivir, porque vivir contigo es la mejor manera de hacerlo. Señor, oramos y te pido que tú extiendas tu mano de bendición sobre todos los que están escuchando en este momento y que están orando en este momento. Y para los que van a verlo después, Señor, por favor, extiende tu mano de gracia y bendición para que juntos podamos cuidarnos en nuestra manera de vivir en esta tierra, porque queremos caminar de tu mano siempre. Y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.